de nuevo para compartir historias humanas bajo el alero de nuestro blog, Historias del Corazón ESP. Mi hermana gemela era brutalmente maltratada por su marido y toda su familia, pero solo sabía sufrir en silencio. Al ver los moratones en su cuerpo, yo, una maestra de artes marciales que vivía retirada, decidí intercambiar mi identidad con la suya. Entraría en esa cueva de lobos no para razonar, sino para enseñarle a ese bruto y a toda su malvada familia cómo es verdaderamente el infierno en la tierra. Me llamo Alba, y mi hermana, Isabel, somos gemelas idénticas, como dos gotas de agua, hasta el punto de que nuestros padres a veces nos confundían. Pero nuestros destinos eran tan diferentes como el fuego y el agua. Isabel se llevó toda la dulzura y resignación de nuestra madre. Es bondadosa, tímida, y durante toda su vida, solo ha sabido bajar la cabeza y aguantar. Yo, en cambio, heredé por completo el carácter indomable y rebelde de nuestro padre. No soporto la injusticia. Si veo algo que me revuelve el estómago, no puedo ignorarlo. Quizás por eso no elegí el camino tranquilo de una oficinista. Elegí las artes marciales. Durante muchos años me he mantenido alejada de la ruidosa vida familiar. Abrí un pequeño dojo en Bilbao, llevando una vida disciplinada, fuerte y completamente independiente. Llevo el pelo corto, mi piel está bronceada por el sol y la lluvia, y mis manos están callosas por el entrenamiento. Apenas me quedan rasgos de feminidad. Quizás por eso mi hermana, cada vez que me llamaba, me ocultaba todo, temía preocuparme. Pero en el fondo, sé que temía que yo montara un escándalo, que rompiera esa fachada de familia feliz que ella se esforzaba por mantener. Aquella noche, una tormenta terrible azotó la ciudad. El viento aullaba fuera de la ventana, golpeando ráfagas de lluvia contra el cristal. Acababa de terminar mi última clase, empapada en sudor, y me disponía a ducharme cuando el timbre del dojo sonó de forma insistente y desesperada. Fruncí el ceño. ¿Quién podría ser a estas horas? Me puse una bata a toda prisa y abrí la pesada puerta de madera, y entonces me quedé helada. Bajo el aguacero, una pequeña figura se tambaleaba, completamente empapada, con el pelo largo pegado a un rostro pálido. Era Isabel, mi hermana. No llevaba paraguas, solo un fino chubasquero de plástico, hecho jirones. A su lado, una pequeña y vieja maleta. «Isabel, ¿qué haces aquí a estas horas?», balbuceé, mientras la metía rápidamente dentro. Mi hermana no respondió, solo temblaba violentamente. Sus dientes castañeteaban. Levantó la cabeza para mirarme, y en ese instante, la ira que había reprimido durante tantos años estalló, consumiendo toda mi razón. Su rostro. Oh, Dios, su rostro. Ya no era la cara dulce y hermosa de antes. Un ojo estaba tan hinchado y amoratado que no podía abrirlo. La comisura de sus labios estaba partida y todavía sangraba, la sangre mezclándose con la lluvia que le corría por la barbilla, y en su cuello níveo, había marcas de dedos de un morado oscuro, como si alguien hubiera intentado estrangularla. «Ese cabrón», Marcos, rugí, con la voz rota. Al oír el nombre de su marido, los delgados hombros de mi hermana temblaron aún más. No lloraba. Probablemente ya no le quedaban lágrimas. Solo me miraba, con una mirada vacía y sin alma, como una muñeca rota. «Alba», susurró, antes de desmayarse en mis brazos. La levanté de un tirón. Era tan ligera, como una hoja seca. La llevé a mi cuarto de descanso y la acosté en la cama. Le quité la ropa mojada. Y una vez más, tuve que apretar los dientes para no gritar. Todo su cuerpo, desde los hombros y la espalda hasta las pantorrillas, estaba cubierto de moratones, marcas antiguas de color amarillento, marcas nuevas de un morado intenso, las ronchas alargadas de un cinturón, las marcas redondas de colillas de cigarrillo apagadas contra su piel. Infierno. Mi hermana había vivido en un infierno terrenal durante años, y yo, su hermana gemela, no sabía nada. Había respetado demasiado su privacidad. Había creído demasiado en sus torpes mentiras. La arropé con una manta y salí en silencio. Me quedé en medio del dojo, rodeada de sacos de boxeo y armas frías. Miré mis manos callosas por los puñetazos, por el entrenamiento. ¿Cuánto tiempo hacía que no me enfadaba de verdad? ¿Cuánto tiempo hacía que no dejaba salir a la bestia que llevaba dentro? Apreté los puños, los nudillos crujieron. Marcos, Pilar, Beatriz, toda vuestra maldita familia.
Os he dado 5 años para vivir como seres humanos. Se acabó. Miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, los truenos retumbando. Pero ¿cómo podía compararse la tormenta de fuera con la que rugía dentro de mí? Me volví para mirar a mi hermana, inmóvil en la cama. Una decisión gélida y despiadada se formó en mi mente. Hermana, susurré, duerme, duerme profundamente. Cuando despiertes, todo será diferente. Yo viviré por ti lo que queda de esa vida infernal, pero no para aguantar, sino para reducirla a cenizas. Si ustedes, queridos amigos, también están indignados por la situación de esta hermana y sienten curiosidad por saber qué hará la gemela experta en artes marciales para limpiar esa familia infernal, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse las próximas entregas de esta historia llena de tensión y justicia. La lluvia afuera parecía haberse calmado un poco, dejando solo el golpeteo rítmico sobre el techo de uralita del dojo. Pero la tormenta en mi corazón seguía rugiendo con furia. Me senté en silencio junto a la cama, con una toalla húmeda y tibia en la mano, limpiando suavemente las manchas de barro del rostro demacrado de Isabel. Cada hematoma bajo su piel delicada era como un cuchillo afilado clavándose en mi corazón, un dolor que me ahogaba. Intenté mantener la calma, reprimir la furia, porque sabía que en ese momento mi hermana necesitaba mi entereza, no otro arrebato de ira. Media hora después, se movió ligeramente. Sus pestañas temblaron y se abrieron lentamente. Su mirada al principio estaba perdida, confusa, pero al reconocerme y darse cuenta del entorno desconocido del dojo, se incorporó de un salto. Aterrorizada. Alba. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Y Clara? ¿Dónde está mi Clara? Me agarró la mano con fuerza. Su voz temblaba de miedo. Apreté suavemente su mano helada. Tranquila. Estás en mi casa. Estás a salvo. Llamé a la vecina de confianza. Le dije que su madre se había puesto enferma de repente y le pedí que la cuidara por una noche. Mañana por la mañana la recogeré. Al oír que su hija estaba a salvo, Isabel soltó un suspiro de alivio, pero entonces todo su cuerpo se ablandó y rompió a llorar. Esta vez no era un llanto vacío, sino el sollozo desgarrador de alguien que ha llegado al límite de la desesperación. Alba, por favor, sálvame, sálvame, no puedo más, no puedo seguir viviendo así. Se derrumbó sobre mi hombro, Pauro, con un llanto lastimero y desolado. No dije nada, solo abracé en silencio sus delgados hombros, dejándola llorar, dejándola liberar toda la tensión y el dolor que había soportado durante tantos años. Sabía cuánto se había esforzado mi hermana, esa chica dulce y frágil, para aguantar hasta hoy. Cuando su llanto amainó, dejando solo sollozos entrecortados, le serví un vaso de agua tibia y la ayudé a sentarse. No llores más. Mi voz era grave y ronca. Llorar no soluciona nada. Cuéntamelo. Cuéntamelo todo. Desde el principio hasta el final. ¿Qué te ha hecho ese miserable? ¿Y por qué? ¿Por qué esta vez ha sido tan grave? Isabel me miró, con los ojos hinchados y enrojecidos. Y entonces, como un dique que se rompe, empezó a hablar. Su confesión desesperada fue la sentencia de muerte para esa maldita familia. Al principio de casarnos, él era amable, Alba, comenzó, con la voz entrecortada. Al menos delante de mis padres. Me prometió, juró que me amaría y protegería toda la vida. Y yo le creí. Le creí como una tonta. Pero el verdadero infierno comenzó cuando puso un pie en la casa de su familia política. Su marido, Marcos, no era solo un hombre autoritario, sino un monstruo con piel de cordero. Era jefe de ventas, siempre impecable y elegante en público, pero en casa, toda la frustración y la presión del trabajo la descargaba sobre ella a golpes. La primera bofetada, recordó temblando, fue solo porque se le quemó el guiso de lentejas. Él llegó del trabajo, lo vio, tiró la olla al suelo y le dio una bofetada que la dejó aturdida. Dijo: «Vaya una inútil, ni para hacer la comida sirves». A partir de esa bofetada, se convirtió en una costumbre. Cualquier cosa que no le gustara, la golpeaba. Si perdía un contrato, la golpeaba. Si su jefe le regañaba, la golpeaba. Incluso si su equipo de fútbol favorito perdía un partido, la usaba de saco de boxeo. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi carne hasta sangrar, pero no sentí dolor, solo sentí el sabor metálico de la sangre y el odio subiendo por mi garganta. Pero lo peor, continuó temblando, no era Marcos, sino su madre y su hermana. Ellas son demonios con aspecto de mujer.
Pilar, su suegra, una viuda amargada y déspota, la veía como una espina clavada, como la que había venido a robarle a su tesoro. La atormentaba poco a poco, de formas incluso más dolorosas que los golpes. Si cocinaba, se quejaba de que estaba soso o salado, y tiraba la sopa a la basura, obligándome a empezar de nuevo. Si limpiaba la casa, aunque la fregara 3 veces, ella pasaba el dedo por el suelo y me gritaba: «¿A esto le llamas limpiar? ¿O es que quieres que me resbale y me mate para quedarte a gusto?» Incluso me obligaba a lavar a mano la ropa interior de toda la familia, incluida la de Beatriz, su hermana. Cerré los ojos. La imagen de mi dulce e indefensa Isabel, lavando a mano esa ropa sucia, me revolvía el estómago. «¿Y Beatriz?», pregunté con voz tensa. «Es aún peor», negó Isabel con la cabeza. Me trataba como a su chacha. Tiraba su ropa de marca para que se la lavara. Si volvía tarde de fiesta me exigía que le preparara algo de comer. Y no paraba de inventar mentiras sobre mí a su madre y a Marcos. Decía que era una vaga, que comía a escondidas, e incluso insinuaba que le era infiel. Lo que hacía que Marcos se volviera más celoso y me pegara aún más. Las piezas del rompecabezas de un infierno iban encajando, claras y crueles. No solo la maltrataban físicamente, la torturaban psicológicamente, destruían su dignidad, convirtiéndola en una sirvienta en su propia casa. Y esta vez, ¿por qué ha sido tan grave? ¿Ha sido por Clara?, pregunté, con la voz ya rota. Al mencionar a su hija, Isabel rompió a llorar de nuevo. Esta vez era el llanto de dolor e impotencia de una madre. Ayer. Marcos volvió borracho de una cena con clientes. Clara estaba jugando en el salón y sin querer derramó un vaso de zumo de naranja al suelo. Solo un vaso de zumo, Alba. La niña se asustó tanto que se quedó quieta, sin atreverse a llorar. Pero Marcos lo vio y se puso furioso. Gritó: «¿Pero qué has hecho, niña inútil?». La niña, aterrorizada, se echó a llorar. Y Isabel, no pudo seguir. Solo se llevó una mano a la mejilla. Le pegó una bofetada. Susurré, sintiendo como si alguien me estuviera estrangulando. Isabel asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Solo tiene 5 años. Se le quedaron marcados los 5 dedos en la cara. Yo corrí. La abracé. Le supliqué. Le grité: «Es que no eres humano. ¿Cómo puedes pegarle a tu propia hija?». Y él se enfureció aún más. «Ah, ¿encima te atreves a replicarme? ¿La defiendes?». Me arrastró a la habitación. Cerró con llave y usó su cinturón. Me golpeó sin parar. Yo solo podía proteger a Clara con mi cuerpo. Ella se acurrucaba en mi regazo, gritando de pánico. Su madre y su hermana estaban al otro lado de la puerta. Lo oyeron todo. No hicieron nada, incluso gritaban: «Dale más fuerte, que se muera, que aprenda a no contestar a su marido». Creí que me moría, Alba. No podía respirar. Cuando se cansó, abrió la puerta y me tiró fuera. Me dijo: «Lárgate de mi vista». Salí arrastrándome de esa casa. No tenía a dónde ir. Solo te tenía a ti, Alba. Ya está. Era más que suficiente. Todo dentro de mí se hizo añicos. La normalidad, la paciencia, la resignación. Todo a la basura. No dije nada. Simplemente me puse de pie de un salto. Isabel me miró, horrorizada. «Alba, ¿qué vas a hacer?». Me acerqué al gran espejo que usaba para entrenar en el dojo. Me miré. Mi rostro estaba pálido, pero mis ojos ardían. Miré a Isabel. Éramos idénticas. El mismo rostro. La misma complexión. Solo que ella estaba muerta por dentro. Y yo acababa de volver a la vida. Me acerqué de nuevo a la cama. Mi voz era espeluznantemente tranquila. «Hermana, hoy no has venido aquí para huir. Has venido para cambiar tu vida por la mía». Isabel me miró atónita, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Alba, ¿qué dices? ¿Cambiarla? ¿Cómo?». La miré directamente a los ojos. Mi voz firme, sin un ápice de duda. «Tú y Clara os quedaréis aquí. Yo iré allí». «No, no puedes». Isabel negó con la cabeza apresuradamente, agarrándome la mano. «Alba, no lo entiendes. Aquello es un infierno. Ellos son bestias. Tú estás acostumbrada a este dojo. No sobrevivirías allí fuera.
Si le haces algo a Marcos, te matará a golpes. Me reí. Una risa fría, sin emoción. Te equivocas, hermana. Precisamente porque estoy aquí, porque estoy acostumbrada a los golpes y las palizas, podré sobrevivir con ellos. Mira. Señalé los diplomas y medallas colgados en la pared. Aquí también vivo con bestias todos los días. Solo que las bestias de aquí siguen unas reglas. Las bestias de ahí fuera necesitan que alguien les enseñe las reglas de nuevo. Le solté la mano, la agarré por los hombros, obligándola a mirarme. Escúchame bien. Eres demasiado buena. No estás lo bastante loca para ganarles. Yo soy diferente. Quizás tengo una parte de locura dentro de mí, y solo una loca como yo puede controlar a esa manada de cabrones. El plan es este, dije rápidamente, sin darle oportunidad a negarse. Mañana por la mañana, iré a buscar a Clara al colegio. Le diré a la profesora que la familia tiene un asunto urgente y que la niña faltará una semana. La traeré aquí. Mi dojo tiene un pequeño apartamento en el ático, con todas las comodidades. Os quedaréis allí, totalmente a salvo. La miré profundamente a los ojos, transmitiéndole mi calma y determinación. No tienes que hacer nada, solo descansar, recuperarte, curar tus heridas. Puedes leer, ver películas, hacer lo que te apetezca. Y lo más importante, tienes que aprender a quererte de nuevo. Te debes una disculpa a ti misma. Y le debes a Clara una madre fuerte. Y yo, sonreí con desdén, me convertiré en ti. Seré Isabel. Volveré a esa casa, no para aguantar, sino para limpiar. Haré que cada uno de ellos pague por lo que te han hecho a ti y a mi sobrina. Le enseñaré a Marcos lo que es el respeto. Le enseñaré a tu suegra lo que es el silencio. Y le enseñaré a tu cuñada lo que son los modales. La mirada desesperada de Isabel fue reemplazada gradualmente por un rayo de esperanza. Aunque tenue se había encendido, la habían empujado al límite, ya no tenía nada que perder. Tienes que tener mucho cuidado, susurró. Lo sé, asentí. Solo tienes que confiar en mí. Dame una semana. Solo una semana. Te prometo que después de una semana, cuando vuelvas a esa casa, ya no será un infierno. Será un lugar donde tú serás la dueña. No dijimos nada más. El silencio nos envolvió. Mi hermana sabía que lo había decidido. Y cuando yo tomo una decisión, nada puede cambiarla. El plan de intercambio, un plan más audaz imposible, estaba sellado. A la mañana siguiente, me puse un discreto traje de oficina de mi hermana, intentando caminar de una manera suave y delicada. Fui al colegio de Clara a buscarla. La abracé y le susurré. Clara, cariño, mamá está bien. Vamos a un lugar secreto, ¿vale? Solo nosotras dos. La niña me siguió dócilmente. Llevé a Clara al dojo y la subí al apartamento del ático. Cuando la puerta se abrió, apareció un espacio lleno de luz solar y libros. La niña gritó de alegría cuando vio a su verdadera madre Isabel, sentada en el sofá. Las dos se abrazaron y rompieron a llorar. Les dejé su espacio. Bajé y me puse otra ropa de mi hermana, un conjunto de estar por casa, sencillo hasta el punto de parecer gastado. Me miré en el espejo. El mismo rostro, pero la mirada era completamente diferente. La mirada de dulzura y resignación había desaparecido, reemplazada por una frialdad cortante, un peligro mortal. Respiré hondo. Marcos, Pilar, Beatriz, allá voy. Cerré la puerta del dojo, cogí un taxi y me dirigí hacia mi casa, hacia la cueva de los lobos, pero esta vez la presa se convertiría en cazadora. El taxi se detuvo al principio de un callejón estrecho y serpenteante. ¿Pagué? Respiré hondo el aire denso con olor a desagüe y comida pasada, y arrastré en silencio la maleta vacía de Isabel. Necesitaba esa maleta para completar mi papel de esposa arrepentida que vuelve a casa tras una noche de enfado. Cuanto más me adentraba en el callejón, más se me encogía el corazón. ¿Cómo podía mi hermana, una chica tan limpia y pulcra, haber enterrado su vida en un lugar peor que la zona de viviendas obreras cerca de mi dojo? Me paré frente a una casa baja y ruinosa, la puerta de hierro oxidada, con la pintura desconchada en algunas partes. No tenía llave, así que tuve que llamar a la puerta, intentando hacerlo de una manera tímida y vacilante, tal y como lo haría Isabel. Después de unos cuantos golpes, la puerta se abrió de golpe. Quien abrió no fue la suegra, sino la cuñada. Beatriz llevaba un pijama rosa con cerditos,
el pelo revuelto como un nido de pájaros y cara de sueño, a pesar de ser casi mediodía. Al verme, o más bien al ver a su cuñada, ni siquiera saludó, solo torció el gesto con una voz llena de sarcasmo. Vaya. ¿Ya has vuelto? Pensaba que te habías largado para siempre. ¿Dónde has estado toda la noche? ¿O es que has ido a lloriquear a casa de tus padres en el pueblo? Guardé silencio, simplemente arrastrando la maleta hacia adentro. Mi silencio pareció irritarla aún más. Oye, te estoy hablando. ¿Estás sorda? ¿O es que has hecho algo turbio por ahí y no te atreves a contestar? Se acercó, levantando la mano para darme un empujón en el hombro, un gesto que sabía mi hermana había soportado innumerables veces, pero esta vez su mano no llegó a tocarme. Di un involuntario paso atrás, lo justo para que ella perdiera el equilibrio y su empujón se fuera al vacío. Al mismo tiempo, la maleta que arrastraba se deslizó accidentalmente y le golpeó suavemente en la pierna. ¡Ay! Gritó Beatriz, agarrándose la pierna. Loca de mierda. ¿Te atreves a atropellarme? Oh. Lo siento. De verdad. Me volví, parpadeando con una expresión de inocencia y pánico. Es que... No te oí bien. ¿Qué decías, Beatriz? Acabo de llegar de la calle y tengo los oídos taponados. Beatriz se puso furiosa. Sabía perfectamente que lo había hecho a propósito. Pero no tenía pruebas. Mi actuación de cuñada buena y torpe era demasiado perfecta. Solo pudo fulminarme con la mirada mientras se sobaba la pierna. Ya verás. Justo en ese momento, desde dentro de la casa, se oyó la voz chillona y agria de Pilar. La suegra. ¿Qué es todo ese escándalo ahí fuera? Vaya jaleo a primera hora de la mañana. Beatriz, ya te he dicho que no te metas con esa gafe. Pilar salió pavoneándose. Llevaba un batín de tela basta. Al verme, escupió un salivazo rojizo al suelo, justo a mi lado. ¿Ya has vuelto? ¿Y todavía tienes cara para aparecer por aquí? Pensaba que tenías más agallas, que te largarías para siempre. ¿Qué? ¿Se te han acabado los sitios a los que ir y has vuelto a esta casa a vivir de gorra? ¿Y mi nieta Clara? ¿Dónde está? La dejé en casa de una tía suya por una semana. Todavía tiene miedo de su padre. Mentí, y luego bajé la cabeza, la viva imagen de una nuera culpable esperando su sentencia. Mi silencio, una vez más, fue la chispa que encendió su arrogancia. ¿Y qué haces ahí parada? ¿No ves que la casa es una pocilga? Ponte a limpiar. La ropa de toda la familia lleva en remojo en ese barreño desde ayer. Ya apesta. Anda, ve a lavarla ahora mismo. Señaló la montaña de ropa en el cesto de ropa interior en un rincón. Levanté la cabeza para mirarla, y luego a la cuñada que estaba a su lado con aire de suficiencia. Sonreí levemente. Mamá, comencé. Mi voz todavía suave y tímida. Tiene razón. La casa está hecha un desastre. Como nuera, es mi responsabilidad limpiar. Pilar y Beatriz se miraron con una sonrisa de complicidad. Pensaban que ya me había rendido, que había aceptado volver a mi vida de sirvienta. Pero mamá, continué, una nuera tiene sus responsabilidades, pero una hija también tiene las suyas, ¿no? Me volví hacia Beatriz, que sonreía victoriosa. Beatriz también es una mujer de la casa. Su ropa debería lavársela ella. ¿No cree? He oído que si una chica es perezosa, cuando se case, se reirán de ella, y será una vergüenza para sus padres. Tanto Pilar como Beatriz se quedaron de piedra. No podían creerlo. Isabel, la nuera, la cuñada que solo sabía decir sí y vale, ¿hoy se atrevía a razonar? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Balbuceó Beatriz. Solo digo la verdad. Mantuve mi aire inocente. Además, mamá, me volví de nuevo hacia Pilar. Usted es la cabeza de familia, un ejemplo para sus hijos y nietos. Mire cómo está la casa. Si alguien de fuera lo viera, no dirían que la nuera es una vaga. Dirían que usted no sabe educar a sus hijos, dejando la casa hecha un desastre. Qué pena me da por usted. El rostro de Pilar pasó del rojo al morado. Había dado en su punto débil. El qué dirán. Podía matarme a críticas dentro de casa, pero de cara a los vecinos, siempre quería mantener la imagen de una suegra ejemplar y una familia respetable. ¿Te atreves a darme lecciones? Siseó entre dientes. No, claro que no, mamá. Me apresuré a negar con las manos. Solo me preocupo por la reputación de nuestra familia, Pradente. Bueno, voy a preparar la comida. Seguro que usted y Beatriz tenéis hambre. Sin esperar a que reaccionaran, me dirigí directamente a la cocina, dejándolas a las dos plantadas en medio del salón,
sin entender qué acababa de pasar. El primer asalto parecía haber sido un éxito inesperado. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados, pero no importaba, lo estaba esperando. La verdadera tormenta llegaría esa noche, cuando volviera el líder de la manada. Pasé la tarde limpiando la casa, pero no como lo haría Isabel. Solo limpié a fondo la cocina y mi dormitorio. El salón lo barrí por encima, y las habitaciones de Pilar y Beatriz ni las toqué. Esa tarde me encerré en mi habitación, fingiendo estar cansada y descansando. En realidad, estaba entrenando. Hice flexiones, abdominales, ejercicios silenciosos para calentar mi cuerpo, para despertar mis músculos dormidos. Necesitaba estar en mi mejor forma para lo que estaba por venir. Esa noche, el verdadero infierno regresó. A las 11 en punto, se oyó el rugido de una moto en el callejón, seguido de un frenazo chirriante. Luego, un andar tambaleante y una sarta de maldiciones. Joder. Otra vez a perder. Todo perdido. Mierda. Había vuelto. Marcos. Yo estaba sentada en mi habitación, fingiendo leer un libro. Mi corazón latía un poco más rápido. No por miedo, sino por emoción. La presa había vuelto a la jaula. ¡Bam! La puerta principal fue abierta de una patada, golpeando la pared con un estruendo. Un hombre alto y corpulento entró tambaleándose. Apestaba a alcohol barato, tabaco y sudor agrio. Su camisa estaba desaliñada, por fuera del pantalón y manchada de no sé qué. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Este era el demonio que había atormentado a mi hermana. «Isabel, ¿dónde coño estás? ¿Dónde te has metido, desgraciada?», gritó, con la voz pastosa. Pilar y Beatriz salieron corriendo de sus habitaciones. Al ver el estado de su hijo, Pilar no solo no le recriminó, sino que corrió a calmarlo. «Ay, hijo mío, ya has vuelto. ¿Por qué has bebido tanto? Estás muy cansado». «¿Cansado de qué? Estoy hasta los cojones». Marcos apartó a su madre de un manotazo. «Hoy he perdido una pasta. ¿Dónde está mi mujer?» «¿Dónde está?» Beatriz, como un perrito faldero, señaló mi habitación. «Está ahí dentro, Marcos. Lleva encerrada desde mediodía como una rata». Y esta mañana se atrevió a contestarle a mamá. «¿Qué? ¿Que se ha atrevido a contestar?» Marcos abrió los ojos como platos. «Perfecto. Ahora mismo voy a darle una lección». Se dirigió tambaleándose hacia mi habitación, su mano ancha cerrada en un puño, los nudillos crujiendo. Pilar y Beatriz se quedaron detrás, con una expresión de sádica satisfacción, esperando ver el espectáculo. La puerta de mi habitación no estaba cerrada con llave. Entró de un empujón. «Te crees muy lista, ¿eh? Te atreves a irte de casa, y ahora vuelves para faltarle el respeto a mi madre». Se plantó frente a mí, su aliento apestoso a alcohol dándome en la cara. Cerré lentamente el libro y levanté la cabeza para mirarle. No dije nada. Solo le miré. Le miré fijamente a sus ojos inyectados en sangre, a la boca que me estaba insultando. Grabé ese rostro en mi memoria. Mi silencio pareció enfurecerle aún más. «¿Estás sorda? Te estoy hablando a ti. ¿O es que quieres que te hable con las manos para que lo entiendas?» Levantó la mano. Una bofetada familiar. La misma bofetada que había usado para educar a mi hermana durante años. La misma bofetada que le había dado a su propia hija de 5 años el día anterior. «Te voy a dar para que aprendas». Su brazo corpulento y velludo se abalanzó hacia mí, silbando en el aire. Pilar y Beatriz, en la puerta, ya sonreían con malicia, pero esa bofetada nunca llegó a mi mejilla, justo cuando su mano estaba a centímetros de mi cara. Yo, que seguía sentada en la silla, realicé un movimiento casi instintivo. No lo esquivé. Me incliné hacia atrás suavemente, lo justo para que su mano pasara por el vacío. Al mismo tiempo mis piernas, que estaban cruzadas, se estiraron de golpe, golpeando con fuerza sus 2 rodillas. Clac, clac, sonaron 2 golpes secos. Marcos, que estaba en plena acción de abofetear y había perdido el equilibrio. Al recibir un fuerte impacto en ambas rodillas, no pudo mantenerse en pie. Todo su cuerpo se precipitó hacia adelante, siguiendo la inercia del golpe, y cayó de bruces al suelo, golpeándose la cabeza contra el borde de madera de la cama. Sonó un zas, muy fuerte. «¡Ay, mi mano!», gritó. La caída le había hecho doblarse la muñeca. De repente, toda la casa se quedó en un silencio sepulcral. Las sonrisas en los rostros de Pilar y Beatriz se congelaron.
Se quedaron boquiabiertas, sin poder creer lo que acababan de ver. Isabel, la nuera débil, la cuñada que solo sabía llorar. ¿Cómo era posible? Me levanté lentamente, me sacudí la ropa y me acerqué a Marcos, que estaba tirado en el suelo, agarrándose la muñeca dolorida. Me agaché, mi voz llena de una preocupación muy propia de una esposa abnegada. Cariño, ¿estás bien? Ay, Dios mío, qué torpe eres. Ya te he dicho que no bebas tanto. Mira que caerte así de boca. Te duele mucho. Marcos levantó la cabeza para mirarme. El dolor y la sorpresa le habían quitado la borrachera. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Sabía que esa caída no había sido accidental. Sintió perfectamente la fuerza de mis pies en sus rodillas, pero no podía explicarlo. No tenía pruebas. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado accidental. Tú, balbuceó. Soy yo. Cariño. Parpadeé. Deja que te ayude a levantarte. Me agaché para ayudarle, pero sin querer le pisé la otra mano. La que no le dolía. ¡Ay! ¡Ay! Volvió a gritar. Oh. Lo siento. Está muy oscuro, y no te he visto la mano. Retiré el pie rápidamente, con cara de arrepentimiento. ¿Estás bien? Qué torpe soy. Pilar y Beatriz por fin reaccionaron. Se abalanzaron sobre él. Marcos, hijo. ¿Estás bien? Pilar se arrastró para ayudar a su hijo. Beatriz, en cambio, me señaló directamente. Lo has hecho a propósito. Le has pegado a mi hermano. ¿Pegarle? La miré con cara de no entender nada. ¿Qué cosas dices, Beatriz? Si yo no me he movido. Marcos se ha caído solo, seguramente por el alcohol. ¿Verdad, mamá? ¿Que usted también lo ha visto? Me volví hacia Pilar, con una mirada inocente. Pilar me miró a mí, y luego a su hijo quejumbroso. Ella también lo había visto todo, pero tampoco podía explicarlo. Para ella, yo solo me había inclinado hacia atrás, y su hijo se había tirado de cabeza al suelo. Una caída estúpida, increíblemente estúpida. Marcos, ayudado por su madre y su hermana, se puso en pie. Con una mano se sujetaba la muñeca, con la otra se frotaba el dorso de la mano que le había pisado, y tenía la cara amoratada por el golpe contra la cama. Me fulminó con la mirada, una mezcla de odio, desconcierto, y por primera vez, un vago sentimiento de miedo. Sabía que yo había hecho algo, pero no podía decirlo. Si decía que su mujer le había derribado de una patada, ¿qué sería de su hombría? Bueno, si no ha sido nada, vete a descansar. Le dije, con mi tono solícito de siempre, voy a por el ungüento para darte un masaje. ¿Dónde te duele? Dímelo y te lo froto. Me di la vuelta hacia el botiquín. Una sonrisa se dibujó en mi boca en la penumbra. La primera lección parecía haber sido muy efectiva. No olvidaría esta caída, y sabía que, a partir de esa noche, su sueño ya no sería tranquilo, porque había empezado a vivir con una mujer a la que no podía entender, una mujer a la que ya no podía controlar. El juego, ahora sí, acababa de empezar. Después de la inesperada caída de Marcos, el ambiente en la casa, ya de por sí tenso, se volvió aún más extraño. Marcos, tras recibir mi solícito masaje con un ungüento caliente, se metió en la cama con la muñeca hinchada y el ego magullado. No dijo ni una palabra más. Solo se quedó allí, gimiendo de vez en cuando. Su mirada hacia mí era una mezcla de rabia, escrutinio y un miedo que no podía ocultar. Probablemente estaba intentando rebobinar en su cabeza qué diablos había pasado. Un maltratador que prueba por primera vez la resistencia. La sensación no debe ser nada agradable. Pilar y Beatriz, después de acompañar a Marcos a su cuarto, también se retiraron en silencio a sus habitaciones. Ambas estaban calladas, pero yo sabía que detrás de ese silencio se gestaba una tormenta. No podían entender cómo la dócil y sumisa Isabel había podido evolucionar de una forma tan aterradora tras una sola noche fuera de casa. Seguramente estaban tramando algún plan para volver a ponerme en mi sitio. Me daba igual. Con toda tranquilidad, limpié los destrozos que Marcos había causado, fregué el suelo y me fui a dormir. Esa noche, dormí profundamente. Sabía que a partir del día siguiente, la batalla entraría en una nueva fase. Ya no serían palizas físicas, sino una guerra psicológica, una lucha por el poder en esta familia podrida hasta la médula. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano. Una costumbre de los que practicamos artes marciales. Salí al patio trasero a realizar mis catas habituales, sintiendo cómo la energía fluía por mi cuerpo. Necesitaba mantener la cabeza fría y el cuerpo fuerte. Después,
Fui a la cocina y preparé un desayuno sencillo pero nutritivo. Gachas de avena, huevos cocidos y algo de fruta. Mientras desayunaba, Beatriz, mi adorable cuñada, salió de su habitación arrastrando los pies. Seguramente la noche anterior tampoco durmió bien por el miedo y la rabia, así que tenía una cara de agotamiento terrible. Fue directa a la nevera. La abrió y la cerró de un portazo. ¿No hay leche? ¿Se ha acabado y no has comprado? El pan de molde también se ha acabado. ¿Qué voy a desayunar yo esta mañana? Se volvió hacia mí, gritando con su habitual tono impertinente. Con calma me tragué el último trozo de manzana. Levanté la cabeza y le sonreí. Buenos días, Beatriz. ¿Has dormido bien? Beatriz se quedó perpleja. No estaba acostumbrada a que la llamara por su nombre con tanta naturalidad. Mi hermana Isabel siempre le había tenido miedo y solo se atrevía a llamarla señorita Beatriz en voz baja. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿A qué vienen esos buenos días? Pues que es de día. Lo normal es saludarse. Mantuve la sonrisa. Hoy no queda nada para desayunar en casa. ¿Por qué no vas a la panadería de la esquina a por unos churros? Los hacen muy buenos. ¿Qué? ¿Que vaya yo a por churros? Beatriz me miró con los ojos como platos. ¿Quién es la nuera aquí? ¿Tú o yo? Hacer la compra y cocinar es tu trabajo. Si no compras el desayuno, ¿toda la familia se queda sin comer? Ah, ya veo, asentí, con cara de haber descubierto una verdad universal. Resulta que hacer la compra y cocinar es tarea de la cuñada, y yo que pensaba que era una tarea de todos en la casa. Gracias por aclarármelo. Me levanté y me dirigí a la pequeña pizarra blanca que Isabel usaba para apuntar la lista de la compra. Cogí un rotulador y empecé a escribir. De acuerdo, lo apunto para que no se me olvide. Tareas de la cuñada. Ir a la compra. Preparar el desayuno. El almuerzo y la cena. Murmuraba mientras escribía. Beatriz se cruzó de brazos con una sonrisa de suficiencia, pensando que ya me había doblegado. Así me gusta. Y ahora date prisa y coge el carro de la compra. Para comer quiero sopa de marisco. Yo seguía escribiendo sin levantar la vista. No te preocupes, Beatriz. Lo apuntaré todo. Pero, oye, para que una familia sea justa, tiene que haber un reparto de tareas claro. ¿No crees? ¿Reparto de qué? Eres la nuera. Tienes que hacerlo todo tú. Eso sería muy injusto para mí. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Mi sonrisa se había borrado. Yo también trabajo. También me canso. Igual que Marcos. Llego a casa y tengo que servir a toda la familia. ¿Y tú? Te pasas el día en casa sin hacer nada, solo mirando el móvil y viendo series. ¿Te parece justo? El rostro de Beatriz empezó a enrojecer. Tú, ¿qué dices? Estoy en casa porque estoy buscando trabajo. ¿Tú qué sabrás? Sí, sé que buscar trabajo es muy duro. Asentí con comprensión. Por eso, para ayudarte a liberar estrés mientras buscas, creo que deberías moverte un poco para estar más sana. Ya te he preparado una lista de tareas del hogar. Cogí el rotulador y escribí a toda prisa en la otra mitad de la pizarra. Lista de tareas para Beatriz a partir de hoy. Barrer y fregar la casa 2 veces al día. Mañana, fregar los platos después de las 3 comidas. Hacer la colada. Recoger la ropa de toda la casa. Ponerla en la lavadora. Tenderla y doblarla. Limpiar el baño cada 2 días. Sacar la basura todas las noches. Cuando terminé, di un paso atrás para admirar mi obra. Ya ves, son solo unas cuantas cosillas. Muy sencillas, ¿verdad? Tú haces esto. Y yo me encargo de la compra y la cocina. Qué bien nos vamos a llevar. Beatriz se quedó mirando la lista. Su cara pasó del rojo al blanco pálido y de nuevo al rojo intenso. Balbuceaba sin poder articular palabra. Tú, ¿estás loca? ¿Me estás mandando como si fuera tu criada? No pienso hacerlo. ¿Por qué no? Pregunté sorprendida. Si te he dejado todas las tareas más fáciles de la casa, yo me he quedado con la parte más dura, que es ir a la compra y cocinar. ¿O prefieres que cambiemos? Tú haces la compra y yo limpio la casa. No pienso hacer nada, gritó. Tienes que hacerlo tú. Es tu obligación. ¿Mi obligación? Fruncí el ceño. No lo creo. Esta es una casa común. Todos tenemos que colaborar. Vives en esta casa. Comes aquí. Usas la electricidad. Y el agua de aquí. Tienes que contribuir con tu trabajo. ¿O es que quieres vivir de gorra de tu hermano y tu cuñada toda la vida?
La palabra parásita fue como una bofetada en la cara de Beatriz. Se puso a temblar de rabia y me señaló con el dedo. Tú, cállate la boca. ¿Con qué derecho me hablas así? No eres más que la nuera. Esta casa es de mi madre, precisamente porque soy la nuera, la mujer de Marcos, la persona que junto a él mantiene económicamente esta casa. Tengo ese derecho. Mi voz se endureció. Y tú estás viviendo de prestado en la casa de tu hermano y tu cuñada. ¿Lo entiendes? Voy a decírselo a mamá. Mamá, que Isabel me está maltratando. Beatriz, al quedarse sin argumentos, recurrió a su táctica habitual, pero hoy esa táctica ya no funcionaba. Pilar, al oír los gritos de su hija, salió de su habitación arrastrando los pies. Había oído toda la conversación, pero fingió no saber nada. ¿Qué pasa ahora? Otra vez gritando, una escena de victimismo muy familiar, pero Beatriz esta vez no se conformó. Mamá, mírala. Ha escrito una lista para obligarme a hacer las tareas de la casa. Me ha llamado parásita. Pilar se volvió entonces hacia mí, con los ojos entrecerrados y su habitual tono de reproche. Isabel, ¿qué estás tramando ahora? Te vas una noche y vuelves hecha una maleducada que se atreve a maltratar a su cuñada. ¿Quieres que llame a Marcos para que venga a darte una lección? No me asusté como lo haría mi hermana, simplemente señalé la pizarra. Mamá, no estoy maltratando a nadie. Solo estoy proponiendo repartir las tareas de la casa de forma más justa. Beatriz ya es mayor. Tiene que aprender a hacer las tareas del hogar para cuando se case. Lo hago por su bien. ¿Por su bien? Se burló Pilar. A mi hija la educo yo. No necesito tu ayuda. Tú eres la nuera, has venido a esta casa, así que las tareas son tuyas. Borra esa pizarra ahora mismo. No la voy a borrar, respondí con voz firme. Si no le parece justo este reparto, podemos discutirlo. Si quiere, usted puede fregar los platos. Beatriz barre la casa y yo sigo haciendo la compra y la comida. Tú, ¿te atreves a ponerme condiciones? Pilar estaba tan furiosa que su cara se puso roja como un tomate. Me señaló con el dedo tembloroso. Que te quede claro. En esta casa mando yo, y mi palabra es ley. Si no lo haces, te largas de esta casa. Mamá, mi voz de repente se volvió muy seria. Tiene razón. Usted es la dueña, pero permítame que le aclare algo. La persona que paga la luz, el agua, Internet, el gas y la comida de cada día en esta casa soy yo. Si me largo, me temo que esta misma noche, usted y Beatriz tendrán que sentarse a oscuras. Hice una pausa para que mi amenaza calara en sus mentes. Ah, y el wifi que Beatriz usa todo el día para ver TikTok, también lo pago yo. Si lo corto, no sé si lo soportaría. La cara de Beatriz se puso blanca. Para ella quedarse sin wifi era peor que la muerte. Pilar se quedó sin palabras. Podía usar su autoridad de suegra para aplastarme, pero no podía negar la verdad. Yo era quien mantenía a flote económicamente a esa familia. ¿Te atreves? ¿Te atreves a amenazarme con el dinero? Siseó. No la amenazo. Negué con la cabeza. Con la misma calma. Solo estoy hablando de un intercambio justo. Yo pongo el dinero y el trabajo de cocinar, y usted y Beatriz ponen el trabajo de limpiar. Es lo lógico. Si no está de acuerdo, a partir de ahora solo me encargaré de los gastos y la comida de mi marido, mi hija y yo. Ustedes dos tendrán que arreglárselas con lo suyo. Tú. Muy bien. Desgraciada. Mala nuera. Pilar, al quedarse sin argumentos, volvió a su especialidad. Insultar y humillar. Eres una desagradecida. Mala suerte tuvo mi casa al acogerte. Te crees mucho por ganar dinero, por tener estudios, pues que sepas que no eres más que una mujer abandonada. Bueno, no, tu marido aún no te ha dejado, pero lo hará. Ningún hombre aguanta a una mujer que se atreve a dar lecciones a su suegra y a su cuñada. Me insultaba. Me maldecía con las palabras más venenosas que se le ocurrían. Si hubiera sido mi hermana Isabel, probablemente se habría arrodillado en el suelo, llorando y suplicando. Pero yo no le contesté. Simplemente saqué mi móvil del bolsillo. Abrí la aplicación de grabación y lo puse sobre la mesa, justo delante de ella. La pantalla de grabación se iluminó. La onda de sonido bailaba al ritmo de sus insultos. «Mamá», dije con una voz casi inaudible. «Siga, por favor. Hable un poco más alto para que se oiga bien. Lo estoy grabando todo. No lo voy a usar para nada. Solo para que, si en el futuro Marcos me pregunta por qué nos hemos divorciado,
tenga algo que enseñarle. Para que sepa cómo su propia madre ha maltratado psicológicamente a su mujer. Los insultos de Pilar se ahogaron en su garganta. Se quedó mirando el móvil, y luego a mí, con los ojos abiertos como platos, incrédula. Su agresividad y ferocidad desaparecieron, reemplazadas por una confusión y un cierto miedo. Podía no tenerle miedo a nada en el mundo, pero tenía miedo de perder a su hijo. Sabía que Marcos, aunque débil, todavía quería a su mujer. Si oía esas palabras, seguro que no se pondría de su parte. Tú, balbuceó. ¿No va a decir nada más? Pregunté, con un tono de decepción. Bueno, pues lo guardo. Piénsese bien mi propuesta. O repartimos las tareas, o a partir de ahora cada una paga lo suyo y come de lo suyo. Le doy hasta mediodía para que decida. Dicho esto, cogí el carro de la compra y salí tranquilamente por la puerta. Me voy a la compra. Como no sé si hoy comeremos juntas o por separado, solo compraré comida para 3. La puerta se cerró, dejando atrás a madre e hija, plantadas como estatuas en un silencio aterrador. Sabía que había ganado, al menos el primer asalto, pero también sabía que esto era solo el principio. Una serpiente venenosa, cuando se ve acorralada, no se rinde. Buscará la forma de morder de nuevo, de una manera mucho más retorcida. Tras el tenso enfrentamiento de la mañana, la comida de ese mediodía transcurrió en un silencio extraño. Pilar y Beatriz, después de que las acorralara, ya no se atrevían a criticarme ni a hablarme con impertinencia. Comieron en silencio, lanzándome de vez en cuando miradas de reojo llenas de rabia y un poco de recelo. La lista de tareas seguía en la pizarra blanca, como un recordatorio mudo del nuevo orden en la casa. Y para mi sorpresa, después de comer, vi a Beatriz, mi cuñada perezosa, coger a regañadientes la escoba y empezar a barrer. Lo hacía de mala gana, con cara de pocos amigos, pero lo hacía. Quizás el miedo a quedarse sin wifi era más fuerte que su pereza. Pilar, por su parte, se encerró en su habitación dando un portazo, dejando clara su falta de cooperación. Me dio igual. Sabía que cambiar una costumbre tan arraigada no se consigue con un par de palabras. Se necesita tiempo y, lo que es más importante, impactos más profundos. Esa noche, Marcos volvió del trabajo. No venía borracho, pero su cara era un poema. Seguramente Pilar le había llamado para quejarse, exagerando y adornando mi rebelión. Al entrar en casa y verme sentada viendo la tele mientras su madre y su hermana estaban en la cocina, rugió. «Isabel, ¿qué coño haces? ¿Por qué están cocinando mi madre y mi hermana? ¿Dónde has estado todo el día?» Con toda la calma del mundo, me giré y sonreí. «Ah, ya has vuelto. No he ido a ningún sitio. Vengo de trabajar. Estoy un poco cansada y descanso un rato. Esta mañana les propuse a tu madre y a tu hermana repartir las tareas de forma más justa, y aceptaron. Hoy le tocaba cocinar a tu madre. ¿Aceptar qué? Tonterías». Marcos tiró su maletín al sofá y fue directo a la cocina. «Mamá, ve a descansar, ya hablo yo con ella. Beatriz, tú también a tu cuarto». Quería imponer su autoridad, recuperar su poder de hombre de la casa. Me empujó al salón y cerró la puerta. «Te has vuelto muy valiente, ¿no? Un solo día. Y ya has puesto la casa patas arriba. ¿Qué quieres? ¿Dar un golpe de estado?» Le miré sin decir nada. Llego cansado del trabajo, y solo quiero una cena tranquila. Y ni eso puedo tener. ¿Todavía me consideras tu marido? Se acercó, señalándome con el dedo. Sabía que intentaba intimidarme, como siempre hacía con Isabel. Pero yo no era Isabel. Solo suspiré levemente. Tú estás cansado. Y yo también. ¿Por qué no dejamos esta conversación? Vete a comerte un bocadillo por ahí, y luego descansa. Yo también pensaba acostarme pronto. Mi indiferencia pareció enfurecerle aún más. Con voz tensa, dijo: «¿Acostarte? ¿Crees que esto se va a solucionar así de fácil? Pídele perdón a mi madre y a mi hermana ahora mismo. No he hecho nada malo», respondí con calma. «Tú», siseó entre dientes. La ira le había subido a la cabeza. Miró a su alrededor, como buscando algo que romper. Su mirada se posó en el taburete de madera en el que yo estaba sentada. Levantó la pierna para darle una patada y desahogarse. Pero justo en el instante en que su pie se elevaba, yo casualmente me moví un poco hacia un lado. El taburete, en lugar de salir volando, se enganchó en la punta de su zapato y volcó. Y así, en lugar de una patada poderosa, Marcos tropezó con la pata del taburete, se tambaleó y cayó de bruces al suelo. Otra vez,
Esta vez su frente se golpeó directamente contra el borde de la mesa, con un clonk muy sonoro. ¡Ay, cariño! Me agaché rápidamente, con voz alarmada. ¿Cómo puedes ser tan torpe? Ya te he dicho. Que no te enfades tanto. Mira qué chichón te has hecho en la frente. ¿Te duele mucho? Marcos yacía en el suelo, aturdido. No entendía nada. Otra caída, una caída ridículamente estúpida. Él había sido el que atacaba, pero el resultado era que se había hecho daño a sí mismo. Levantó la cabeza para mirarme. En sus ojos inyectados en sangre ya no solo había ira, sino también desconcierto y confusión. Su mujer, de alguna manera, se había convertido en su némesis, en un terreno prohibido que no podía tocar. A partir de esa noche, comenzó oficialmente la racha de accidentes de Marcos. No necesité hacer mucho, solo aprovechar su temperamento impulsivo, su torpeza y su arrogancia machista. A la mañana siguiente, se enfadó, porque tuvo que hacerse el café él mismo. Estaba acostumbrado a que Isabel se lo sirviera en la mano cada mañana. Abrió de un tirón la puerta del armario de la cocina para coger una taza. Pero, quizás porque la bisagra estaba vieja, o por la fuerza de su tirón, toda la puerta se desprendió, rozándole el hombro y estrellándose contra el suelo. Se sobresaltó, saltando hacia atrás, pálido como un muerto. Salí de mi habitación con cara de preocupación. «Dios mío, cariño. Se ha caído la puerta del armario. ¿Estás bien? Menos mal que no te ha dado en la cabeza. Estos muebles viejos son un peligro». Me miró a mí, luego a la puerta destrozada, sin decir nada. Empezaba a sentirse inseguro. La casa en la que había vivido tantos años de repente se había llenado de trampas invisibles. Unos días después, fue a ducharse. Tenía la costumbre de abrir el grifo del agua caliente al máximo y luego mezclarla con la fría. Pero ese día, quizás porque yo había tocado sin querer la llave de paso general un poco, el agua caliente no salía. Se quedó bajo la ducha, esperando en vano. Frustrado, le dio un puñetazo a la pared. ¡Zas! La pared no se inmutó, pero su puño se hinchó como una pelota. Justo en ese momento, el calentador de agua decidió funcionar de repente, y un chorro de agua hirviendo le cayó directamente en la espalda, haciéndole saltar como si se estuviera quemando. Desde fuera oí sus gritos de dolor y sonreí. Llamé a la puerta con voz solícita. «Cariño, ¿qué pasa? Qué raro está el calentador hoy, ¿no? ¿Te has quemado?» No respondió. Solo se oían gemidos y maldiciones desesperadas. Marcos empezó a vivir en un estado de miedo constante. Ya no se atrevía a romper cosas, ni a levantar la voz. Cada vez que iba a enfadarse, me miraba de reojo, y luego miraba a su alrededor, como si temiera que el ventilador de techo se le cayera encima. Se volvió callado, huraño, y ese miedo, para mí, era más dulce que cualquier disculpa. Pilar y Beatriz, al ver a su hijo, hermano de repente tan manso y con tan mala suerte, tampoco se atrevían a decir nada. Seguramente también tenían miedo de que la mala suerte se les contagiara. La lista de tareas de Beatriz, aunque la cumplía a regañadientes, no se la saltaba ni un solo día. Sabía que estaba jugando con su psicología, estaba convirtiendo la propia brutalidad y arrogancia de Marcos en un arma contra él. Estaba usando un miedo invisible para restablecer el orden en esa familia. Esto no era violencia, era arte. El arte de reeducar a una bestia salvaje, con las mismas trampas que él había tendido. La guerra aún era larga, pero sabía que la balanza de poder en esa casa ya había empezado a inclinarse a mi favor. Los accidentes continuos habían transformado a Marcos de un tigre rugiendo a un gato con el rabo entre las piernas. Se volvió taciturno, de pocas palabras, y sobre todo, ya no se atrevía a ponerme la mano encima ni a levantarme la voz. Cada vez que iba a enfadarse, me miraba con recelo, como si yo fuera la causa de toda su mala suerte. No podía explicar los extraños sucesos, y esa incapacidad para explicarlos sembró en su corazón un miedo vago pero increíblemente eficaz. Pilar y Beatriz, por consiguiente, se portaban mucho mejor. La casa, por primera vez en años, disfrutaba de una tranquilidad, aunque fuera una tranquilidad forzada. Sin embargo, un tigre herido es el más peligroso. No se atrevía a enfrentarse a mí directamente, pero buscó la manera de recuperar su honor de hombre, y la oportunidad llegó un fin de semana por la noche. Ese día, los amigotes de juerga de Marcos, unos 3 o 4 tipos corpulentos y de aspecto rudo, aparecieron en casa sin avisar. Traían varias cajas de cerveza y una bolsa llena de aperitivos grasientos. Morcilla. Marcos, sorpresa.
Oímos que últimamente tu mujer te tiene controlado, que has desaparecido del mapa. No vienes de Cañas. Así que hemos venido a rescatarte, dijo un tipo con barba de candado, probablemente el líder, dándole palmadas en la espalda y riendo a carcajadas. El rostro de Marcos se puso rojo de vergüenza. Que sus amigos le dijeran eso delante de su mujer era la mayor humillación. Me miró de reojo, con una mezcla de súplica y desafío. Quería ver cómo reaccionaba. Si hubiera sido mi hermana Isabel, probablemente habría corrido a la cocina a preparar platos y cubiertos, y luego serviría en silencio hasta que se fueran. Pero yo no. Estaba sentada en el salón leyendo un libro. Al oír el alboroto, simplemente levanté la vista y sonreí, una sonrisa de anfitriona perfecta y hospitalaria. Vaya, qué visita. ¿Cuánto tiempo sin veros? Sentaos, por favor. Los amigos de Marcos parecieron un poco sorprendidos por mi calma. Estaban acostumbrados a la imagen de una esposa tímida y asustadiza. Hola, cuñada. Estás distinta, ¿eh? Tienes mucho más carácter, dijo el de la barba, con un tono algo burlón. Gracias. Será que últimamente como sano y hago ejercicio. Por eso estoy más fuerte, respondí con ligereza. Marcos, para no parecer menos, recuperó la compostura. Con un gesto de cabeza, dijo: Bueno, sentaos. Cariño, tráenos unos platos y unos cuencos grandes. Y despeja esta mesa para que tengamos sitio. Dio la orden, hablando alto a propósito para que sus amigos lo oyeran. No me moví. Solo cerré el libro y le sonreí. Cariño, tus amigos son invitados de honor. No podemos darles de comer cualquier cosa. La morcilla y los callos de la tienda no son muy higiénicos. ¿Y si les sientan mal? Los amigos de Marcos se miraron extrañados. El de la barba se rió. No te preocupes, cuñada. Tenemos estómagos de acero. Estamos acostumbrados. No pasa nada. No, de ninguna manera, negué con las manos. Si venís a mi casa, tengo que trataros como os merecéis. Esperad un momento. Preparo algo ahora mismo. Dicho esto, me dirigí a la cocina sin darle tiempo a Marcos a reaccionar. Él frunció el ceño, sin entender qué estaba tramando. Un momento después, salí. No con platos y cubiertos, sino con 4 copas de vino tinto brillante, que coloqué frente a los 4 invitados. No tengo cerveza. Últimamente en casa solo bebemos vino, que es bueno para el corazón. Espero que os guste. Los 4 hombres miraron las copas de vino, y luego se miraron entre sí. Estaban acostumbrados a beber cerveza a litros, y ahora tener que sorber ese líquido, que parecía sirope, les resultaba ridículo. Pero eso no fue todo. Saqué un plato de aperitivos. En el plato había unas finas lonchas de salmón ahumado enrolladas en forma de rosa, sobre una pequeña rebanada de pan negro, adornado con unas ramitas de eneldo. Este es el plato sueños de salmón que acabo de aprender a hacer. Probadlo, a ver si os gusta. El de la barba cogió el minúsculo canapé, lo examinó y se lo metió en la boca. Masticó con cara de asco. Bueno, está bien. Pero, cuñada, nosotros somos de comer carne. Con esto no nos llenamos ni una muela. Claro, esto es solo el entrante. Sonreí. El plato principal viene ahora, y mi plato principal era una ensalada de pechuga de pollo a la plancha. Un enorme bol de ensalada lleno de lechuga, tomates cherry, pepino y unas pocas lonchas de pechuga de pollo blanca, sin más aliño que aceite de oliva virgen extra, y vinagre de Jerez. Servíos. Por favor, este es el plato. Fuerza de gladiador. Ayuda a ganar músculo y perder grasa. Muy bueno para la salud masculina. Los 4 hombres miraron el bol de ensalada con cara de desesperación. Habían venido a beber y comer carne, no a hacer dieta. Marcos, a su lado, tenía la cara sombría, avergonzado hasta la médula. Cuñada, ¿no tienes algo con más sustancia? Preguntó otro de ellos tímidamente. Claro que sí, exclamé. Y corrí a la cocina para sacar un cuenco de salsa. Esta es mi salsa especial, para que le deis más sabor. El de la barba, aliviado, cogió una cucharada de salsa, la echó sobre un trozo de pollo y se lo metió en la boca. Al instante, su cara cambió de color, empezó a toser violentamente, con los ojos desorbitados, y cogió un vaso de agua para bebérselo de un trago. Pica. Pica muchísimo, me arde la garganta. ¿Qué le has echado? Parpadeé con inocencia. Nada. Solo un poco de guindilla Carolina Reaper. He oído que es la más picante del mundo y que estimula el apetito. Quizás se me ha ido un poco la mano. Lo siento.
El resto de los amigos de Marcos se pusieron pálidos. No se atrevieron a tocar la ensalada. La juerga de rescate se había convertido en una sesión de tortura. El ambiente era tenso, hasta que di una palmada. Bueno, ya hemos comido suficiente. Vamos a movernos un poco para bajar la comida, ¿no? Os veo fuertes y en forma. Seguro que hacéis deporte. El de la barba. Quizás, para recuperar algo de dignidad. Hinchó el pecho. Por supuesto, cuñada. Nosotros jugamos al fútbol todas las semanas y vamos al gimnasio. ¡Qué bien!, exclamé. A mí también me encantan las artes marciales. ¿Qué os parece si intercambiamos unos movimientos para animar la fiesta? Yo soy solo una mujer. Tendréis que conteneos un poco. Todos se echaron a reír. Pensaban que estaba bromeando. Marcos, en cambio, se puso pálido. Tenía un mal presentimiento. ¿La cuñada sabe artes marciales? No, no. No nos atrevemos a hacer el ridículo, dijo el de la barba, negando con las manos. ¿Qué va? Solo sé algunas técnicas básicas de defensa personal, dije con modestia. Mirad, hagamos una cosa. Yo me quedo quieta, y si conseguís empujarme fuera de este círculo ganáis. Cogí una tiza y dibujé un pequeño círculo en el suelo. El que gane, le invito a todas las cañas que quiera. Al oír la palabra cañas, a todos se les iluminaron los ojos. El desafío parecía demasiado fácil. Solo tenían que empujar a una mujer menuda fuera de un círculo. Venga, hecho. A ver quién tiene miedo. El de la barba se adelantó con entusiasmo. Me coloqué en el centro del círculo, con las manos a la espalda, y sonreí. Cuando quieras. El tipo me empujó con ambas manos en los hombros, tensando todos sus músculos. Pensaba que con un solo empujón saldría volando. Pero se equivocó. En cuanto sentí su fuerza, no me resistí. Simplemente giré mi cuerpo, usando su propio impulso, y mi cadera como eje para dar una vuelta. El de la barba, con toda su fuerza proyectada hacia adelante, perdió de repente su punto de apoyo. Se tambaleó y salió disparado del círculo, cayendo de espaldas. El resto se quedó helado. Marcos ya no tenía ni una gota de sangre en la cara. El de la barba se levantó a trompicones, desconcertado. «¡Qué fuerte estás!», le alabé. «Solo he girado un poco y has volado muy lejos. ¿Qué tal si lo intentas tú?». Me volví hacia el segundo. El hombre, asustado, negó con la cabeza repetidamente. «No, no, cuñada. Eres demasiado buena. Nosotros. No nos atrevemos». «Bueno, creo que ya es tarde. Nos vamos ya». Todos los amigos de Marcos, que antes eran tan arrogantes, ahora buscaban la salida a hurtadillas. Se despidieron a toda prisa y salieron corriendo de la casa como si hubieran visto un fantasma. La casa volvió al silencio. Marcos se quedó allí, atónito. La juerga que había organizado para recuperar su honor le había convertido en el hazmerreír de sus amigos. Miró a su mujer, la mujer que siempre había menospreciado, la que creía que solo sabía cocinar y llorar. Su mirada ya no era de ira, sino de puro terror. Se había dado cuenta de que la mujer que vivía con él bajo el mismo techo no era tan simple como pensaba. No había traído a casa a un conejito asustado, sino a una tigresa sonriente. Tras el improvisado intercambio marcial, Marcos se derrumbó por completo. Ya no se atrevía a decir ni media palabra. Iba y venía por la casa como una sombra. El honor de hombre, aquello que valoraba más que su propia vida, se lo había arrebatado delante de sus mejores amigos. Ahora no solo me tenía miedo, sino que estaba tan humillado que no se atrevía a mirar a nadie a la cara. Pilar y Beatriz, por consiguiente, guardaron un silencio sepulcral. Probablemente se habían dado cuenta de que esa nuera, esa cuñada, no era alguien con quien pudieran meterse. La casa, por primera vez, disfrutaba de una paz artificial. Pero mientras yo estaba ocupada con mi proyecto de reeducación aquí, en otro lugar, un cambio aún mayor estaba ocurriendo en silencio. A casi 20 kilómetros de distancia, en mi seguro y soleado apartamento del ático, Isabel estaba viviendo días que, probablemente, durante los últimos 5 años ni siquiera se había atrevido a soñar. Se acabaron los golpes sin motivo, las críticas hirientes, el tener que deslomarse para servir a una familia egoísta. Estaba viviendo de verdad. Los primeros días solo durmió profundamente, como si quisiera recuperar cientos de noches de insomnio por el miedo y el dolor. Cada vez que se despertaba en un lugar extraño pero seguro, con su pequeña hija durmiendo a su lado, rompía a llorar. Pero no eran lágrimas de desesperación,
sino de alivio. Lo había organizado todo. Cada día, alguien les llevaba 3 comidas nutritivas. Libros, películas. Todo estaba a su disposición. Clara, tras el shock inicial, se acostumbró rápidamente a la casa secreta. Tenía su propia habitación llena de juguetes y cómics. Ya no tenía que vivir con miedo, ni ver cómo pegaban a su madre. Empezó a reír y a hablar de nuevo, con la sonrisa pura de una niña. Cada noche, después de terminar mi trabajo en el campo de batalla, conducía hasta el apartamento para visitar a madre e hija. Eran mis escasos momentos de paz. Nos reuníamos las 3. Comíamos fruta. Veíamos una película de dibujos animados. Le contaba mis victorias del día, por supuesto, con un tono humorístico y muy suavizado. ¿Sabes qué? Hoy se me ha estropeado sin querer el calentador. Marcos se estaba duchando y le ha caído un chorro de agua fría de repente. Seguro que se ha quedado bien fresco. Hoy les he preparado a sus amigotes la ensalada de gladiador. Sus caras al comer verdura eran peores que cuando les echa la bronca su jefe. Al principio, Isabel solo sonreía débilmente. Todavía tenía miedo. Alba, no hagas eso. ¿Y si se vuelve loco y te pega? Tranquila. Le daba una palmada en el hombro. Sé cómo jugar con las bestias. Tú solo descansa y ponte bien. Esa es la mejor forma de ayudarme. Poco a poco, al oír cómo Marcos se caía solo, cómo Pilar y Beatriz tenían que repartirse las tareas, un nuevo sentimiento empezó a crecer en ella. La satisfacción. Por primera vez en su vida, sentía satisfacción al ver a quienes la habían atormentado probar su propia medicina. Ya no decía, no hagas eso, sino que preguntaba con curiosidad, ¿en serio? ¿Y qué más? Cuéntamelo. El punto culminante fue después de la noche del intercambio marcial. Había grabado en secreto con el móvil un breve vídeo del tipo de la barba saliendo volando del círculo. Se lo envié. Isabel vio el vídeo una y otra vez, y de repente se echó a reír. Se rió a carcajadas, una risa franca, hasta que se le saltaron las lágrimas. Fue su primera risa de verdad en muchos años. Alba, eres increíble. Vaya cara de tonto se le quedó a ese tío, decía entre risas. En ese momento, supe que mi hermana estaba cambiando. Mi resistencia, aunque fuera por sustitución, había plantado una semilla en su corazón, la semilla del amor propio y el coraje. Empezó a darse cuenta de que no tenía por qué aguantar. Empezó a darse cuenta de que los maltratadores, en realidad, también tienen mucho miedo cuando se encuentran con resistencia. Alba, dijo de repente con voz seria, tenías razón, he sido demasiado débil. He dejado que me pisotearan a mí y a Clara. No dije nada. Solo la escuché en silencio. A partir de mañana, respiró hondo. No quiero quedarme aquí esperando. Quiero hacer algo. Quiero aprender a ser fuerte de nuevo. Sonreí. Conozco un sitio. Al día siguiente contacté con un prestigioso centro de apoyo psicológico. Inscribí a Isabel en un curso especial sobre empoderamiento femenino y habilidades de autodefensa. Al principio dudó. Yo. ¿Puedo ir a esas clases? ¿Me da miedo? ¿Miedo de qué? Le pregunté. ¿Miedo de volverte demasiado fuerte? ¿Miedo de dejar de ser la nuera buena a sus ojos? Mis palabras le dieron en el clavo. Guardó silencio y luego asintió. Y así comenzó un nuevo viaje para mi hermana. Cada día, mientras yo luchaba en mi frente, ella, después de llevar a Clara a una clase de dibujo cercana, cogía el autobús sola hasta el centro de apoyo. Allí conoció a otras mujeres en su misma situación. La escucharon, compartió sus experiencias, los psicólogos le ayudaron a analizar y desatar los nudos de su corazón. Aprendió sobre la igualdad de derechos, sobre los límites del aguante. Aprendió a decir no, a expresar sus emociones de forma sana. Incluso se apuntó a una clase de defensa personal básica. Aprendió a soltarse de un agarrón, a defenderse de un ataque por la espalda. No aprendió a pegar, aprendió a no tener miedo. Cada noche, cuando yo volvía, la veía diferente. Ya no estaba triste, no suspiraba. Hablaba más, reía más. Me contaba lo que había aprendido. Las historias de otras mujeres. Su mirada ya no era un vacío sin alma. Había empezado a brillar de nuevo. Alba, ¿sabes? Me dijo un día. Hoy la psicóloga me ha dicho que mi silencio era complicidad. Era un permiso para que ellos siguieran haciendo daño. Estaba equivocada. Alba, solo sonreí. Mi hermana por fin se había encontrado a sí misma. La oruga tímida había empezado a salir de su capullo.
y sabía que el día en que se convirtiera en mariposa no estaba lejos. Mientras tanto, mi proyecto de reeducación en casa de los Marcos también tenía que pasar a la segunda fase, la fase de atacar lo que más valoraban, su bolsillo. Después de haber doblegado con éxito a los tres, física y psicológicamente, supe que era el momento de atacar su punto débil. Para gente tan práctica y egoísta, no hay nada más doloroso que quedarse sin su fuente de ingresos. Y yo, como nueva administradora de la familia, iba a llevar a cabo una reforma económica radical. A la mañana siguiente convoqué una reunión familiar. Creo, dije con un tono muy constructivo, que deberíamos tener una reunión para poner las cuentas claras. Creo que entre marido y mujer, el dinero debe ser transparente para que la relación sea duradera. Marcos, al oír las palabras cuentas claras, se puso pálido, pero no tenía ninguna excusa para negarse, y así se celebró la segunda reunión familiar. Pero esta vez la moderadora era yo. Invité a Pilar y a Beatriz a participar. Puse un cuaderno y un bolígrafo sobre la mesa. Mamá, Marcos, Beatriz, hoy me gustaría presentaros la situación financiera de la familia del último mes para que todos estemos al tanto y podamos planificar los gastos de forma más sensata. Empecé a enumerar, detallando cada partida. Primero, los ingresos. Los ingresos principales de la familia provienen de dos fuentes: mi sueldo y el de Marcos. Mi sueldo, después de descuentos, es de 1.500 euros. El sueldo de Marcos es de 2.500 euros. El ingreso total de la familia es de 4.000 euros al mes. Hice una pausa y los miré a los tres. Los gastos fijos mensuales de la familia ascienden a 2.000 euros. Todos estos gastos, hasta ahora, los he pagado yo sola con mi sueldo, es decir, cada mes he tenido un déficit de 500 euros. Pilar y Beatriz empezaron a sentirse incómodas. Marcos miraba al suelo. Continué con la misma voz monótona. Además, hay otros gastos imprevistos que creo que también deberían contarse como gastos familiares. Miré directamente a Beatriz. El mes pasado, le pediste a Marcos dinero para un iPhone nuevo, que costó 1.200 euros, ¿verdad? El rostro de Beatriz se encendió. ¿Qué? ¿Qué dices? Eso me lo regaló mi hermano. Sé que te lo dio Marcos, pero ese dinero es de su sueldo, y el sueldo de Marcos es un ingreso familiar. Así que esos 1.200 euros también deben contarse como un gasto familiar. Luego me volví hacia Pilar. Y mamá. El mes anterior dijo que quería ir de viaje a las Canarias con sus amigas jubiladas, y Marcos le dio 1.000 euros. Creo que ese gasto también es un gasto familiar. ¿No? Pilar balbuceó. Yo. Fui para abrir la mente, para que esta familia tuviera prestigio. Entiendo. Asentí. Así que, permítanme resumir. Los gastos fijos son 2.000 euros. Los gastos para abrir la mente y actualizar la tecnología son 2.200 euros. En total, el mes pasado la familia gastó 4.200 euros, mientras que los ingresos totales fueron solo de 4.000 euros. Tenemos un déficit de 200 euros al mes. Dejé el bolígrafo y los miré a los tres, que estaban atónitos. Mamá, Marcos, a este ritmo, la familia se va a la bancarrota. Creo que tenemos que apretarnos el cinturón. ¿Y qué quieres decir con eso? Preguntó Pilar, a la defensiva. Mi idea es muy simple. Sonreí. A partir de ahora, para garantizar la justicia y la transparencia, tengo algunas propuestas. Todo el sueldo de Marcos ya no se lo quedará a usted, mamá. Marcos abrirá una cuenta conjunta conmigo. Cada mes, nuestros dos sueldos se ingresarán en esa cuenta. Todos los gastos de la casa, desde un palillo hasta el coche, deberán registrarse y tener un ticket. A final de mes, nos sentaremos todos a revisar las cuentas. Todos los gastos personales, como comprar móviles, viajes privados o ropa de marca, se reducirán drásticamente. Si alguien necesita algo, tendrá que explicar el motivo y obtener el consentimiento de ambos cónyuges. Miré a Beatriz y a Pilar. Eso significa que se acabaron las pagas sin justificar. Tú, ¿te atreves? Pilar golpeó la mesa. ¿Te atreves a controlar el dinero de mi hijo? No lo controlo, mamá. Solo quiero ayudar a nuestra familia a gestionar sus finanzas de forma más eficaz. Es la única manera de no acabar en la quiebra. Mi voz se endureció. Si usted y Marcos no están de acuerdo, entonces tengo una segunda propuesta. A partir del mes que viene, no contribuiré con ni un solo euro a los gastos comunes. Me encargaré de mi comida y la de Clara. El resto,
Tendrán que gestionarlo usted y Marcos con sus 2.500 euros de sueldo. Marcos, que había estado en silencio todo el rato, habló por fin, con voz desesperada. Mamá, creo que Isabel tiene razón. Tras semanas de ser reeducado por mí, quizás había empezado a darse cuenta de que sin mí, su vida sería aún peor. Prefería que le controlaran las finanzas a tener que enfrentarse solo a esas dos máquinas de gastar dinero que eran su madre y su hermana. Pilar y Beatriz miraron a Marcos con los ojos como platos, sin poder creer que las hubiera traicionado tan rápidamente. Pero siendo 2 contra 1, no pudieron hacer nada. Mi reforma económica asestó un golpe mortal al despilfarro de Pilar y su hija. Con los gastos controlados y sin dinero caído del cielo, su vida se volvió increíblemente difícil. Beatriz, mi adorable cuñada, sin dinero para ropa nueva ni para ir de cafés con sus amigas, empezó a enfrentarse a una realidad que nunca había conocido, la vida sin dinero. Se volvió irritable, quejándose y criticando constantemente a su hermano y a su madre. Pilar no estaba mejor. Sin dinero para ir al spa, para ir de compras o para presumir ante sus amigas, se sentía como si le hubieran quitado el poder. Se pasaba el día suspirando y mirándome con rencor, pero no se atrevía a hacer nada. La grabación de aquel día seguía siendo una espada de Damocles sobre su cabeza. Y Marcos, él era el que más sufría, atrapado entre una esposa mandona que controlaba el dinero y una madre y una hermana que no paraban de pedirle cosas. Volver a casa del trabajo ya no era un descanso, sino una tortura de quejas y peleas. Su honor de hombre había sido pisoteado por mí, y ahora ni siquiera le quedaba el poder económico. Se sentía un inútil en su propia casa. Sabía que este silencio era temporal. Una bestia acorralada no se rinde. Buscará la forma de devolver el mordisco. Un último mordisco mortal. Y no tuve que esperar mucho. Su oportunidad llegó un día en que recibí una llamada de la compañía de seguros. Resulta que, hacía más de un año, Marcos había contratado a mi nombre un seguro de vida por un valor muy elevado. 500.000 euros. Y el único beneficiario era, ¿cómo no?, él. Mi hermana Isabel, por confiar ciegamente en su marido, lo había firmado sin leerlo. Cuando el agente de seguros me llamó para una confirmación rutinaria, me quedé de piedra. 500.000 euros. Una cifra lo suficientemente grande como para que la codicia se convierta en crimen. Empecé a sentir un escalofrío por la espalda. Fingí no saber nada, mantuve la calma. Pero por la noche, cuando todos dormían, instalé en secreto algunas cámaras ocultas más, no solo en el salón, sino también en el pasillo, la cocina, e incluso en la habitación de Pilar y Beatriz. Tenía un mal presentimiento. Sentía que estaban preparando un plan final, un plan más cruel que todo lo que habían hecho hasta ahora. Y mi presentimiento se confirmó. Unas noches después, la cámara en la habitación de Pilar grabó una reunión secreta. Cerca de la medianoche, cuando ellos pensaban que yo dormía profundamente, Marcos y Beatriz entraron sigilosamente en la habitación de su madre. Los 3 se juntaron y susurraron. El sonido no era muy claro, pero pude oír palabras clave que me helaron la sangre. No podemos seguir así. Esa tía se ha pasado de la raya, dijo Pilar, llena de rabia. Si sigue controlando el dinero, acabaremos comiendo pan y agua, se quejó Beatriz. Luego la voz de Marcos, grave y calculadora. Lo he investigado bien. Solo hace falta que tenga un accidente inesperado, y todo se solucionará. El seguro de vida de 500.000 euros nos dará para vivir a cuerpo de rey el resto de nuestras vidas. Mi corazón se detuvo. Accidente. Seguro de 500.000 euros. Ya no querían educarme. Querían que desapareciera. Para siempre. Pero... ¿cómo?, preguntó Pilar, con un hilo de voz tembloroso. ¿Y si la policía investiga? Tranquila, mamá, la calmó Marcos. Lo tengo todo planeado. El suelo del baño es muy resbaladizo, sobre todo con agua y jabón. Un simple resbalón accidental, un golpe en la cabeza contra el borde de la bañera. Parecerá un lamentable accidente doméstico. Nadie sospechará. ¿Pero cómo hacemos que se resbale accidentalmente?, preguntó Beatriz. Somníferos, respondió Marcos, con una voz gélida. Le echaremos una dosis muy fuerte en el zumo de naranja que siempre se toma antes de dormir. Esperaremos a que le haga efecto, a que esté somnolienta, aturdida. Entonces, solo tendremos que llevarla al baño. Del resto me encargo yo. Me senté en la cama, en la oscuridad, viendo el vídeo una y otra vez. Estaba helada, sudando a mares. No podía creer que el hombre con el que había compartido mi vida,
la suegra, la cuñada que vivían bajo mi mismo techo, estuvieran planeando mi asesinato con tanta calma, como si estuvieran decidiendo el menú de la cena. Su maldad había superado todos los límites humanos. No entré en pánico. No lloré. La furia extrema se convirtió en una calma aterradora. Querían jugar una partida a vida o muerte. Muy bien, jugaría con ellos. Pero el perdedor no sería yo. Llamé inmediatamente a Isabel. Le conté todo el plan. Al otro lado de la línea, se quedó en silencio un largo rato. Luego, dijo, con una voz firme que nunca le había oído: Alba, hazlo. Haz todo lo que creas que tienes que hacer. Ya es hora de que paguen por sus crímenes. Supe que mi hermana había cambiado de verdad. Y yo ya no tenía ninguna duda. Una trampa perfecta esperaba a que las 3 bestias cayeran en ella. Al día siguiente, actué como si nada. Seguí yendo a la compra, cocinando mis platos saludables e insípidos. Incluso me mostré un poco más cansada y apática de lo normal para que creyeran que me estaba viniendo abajo. Los 3, por el contrario, se mostraron increíblemente amables y atentos conmigo. Pilar, por primera vez en semanas, dejó de mirarme con odio. Incluso me sirvió comida en el plato. Come más, hija, que últimamente estás muy pálida. Beatriz me preguntaba sin parar: Cuñada, ¿necesitas ayuda? Tú descansa, que yo friego los platos. Y Marcos interpretó el papel de marido arrepentido a la perfección. Me trajo flores, me dijo palabras dulces. Cariño, lo siento, estaba equivocado. Dame un poco más de tiempo. Te prometo que cambiaré. Miraba el circo que tenía delante y solo sentía asco. Estaban interpretando sus últimos papeles antes de bajar el telón. Y yo estaba actuando con ellos. Esa noche, como de costumbre, después de cenar fui a mi habitación a leer. Sobre las 9, Marcos entró con un vaso de zumo de naranja y lo dejó en mi mesa. Tómate esto, que refresca. Lo acabo de exprimir. Es natural, dijo, con una sonrisa más falsa que un billete de 3 euros. Levanté la vista, le miré a él, y luego al vaso de zumo, de un color dorado brillante bajo la luz. Sabía que en esa bebida de amor había una dosis de veneno, un billete de ida a la muerte. Sonreí, una sonrisa muy dulce, muy de Isabel. Gracias, cariño, siempre tan atento. Cogí el vaso, me lo llevé a los labios y fingí dar un pequeño sorbo. En realidad, solo rocé el vaso con los labios ingeniosamente lo incliné para que un poco de zumo me cayera por la barbilla y me lo limpié con la mano. Tenía preparada una pastilla efervescente de vitamina C en la palma de la mano. Cuando no miraba, la dejé caer en el vaso, creando un burbujeo como si estuviera bebiendo de verdad. Está muy bueno, dije, dejando el vaso casi lleno sobre la mesa. Marcos suspiró aliviado. Pensaba que había bebido. Bébetelo todo y descansa pronto. Últimamente duermes muy mal. Salió de la habitación. Inmediatamente, cogí un frasco vacío que tenía preparado. Vertí casi todo el zumo mortal en él. Lo cerré bien y lo guardé en mi bolso. Sería una prueba irrefutable. Dejé solo un poco en el fondo del vaso y lo enjuagué por encima en el lavabo. Volví a mi habitación y encendí la cámara oculta en la estantería. Todo estaba listo. Unos 15 minutos después, empecé a actuar. Salí tambaleándome de la habitación, agarrándome la cabeza. Cariño, yo. Me siento mareada. Marcos, Pilar y Beatriz estaban en el salón viendo la tele, pero no dejaban de mirar hacia mi habitación. Al verme salir, se miraron con complicidad. ¿Qué te pasa? Marcos corrió a sostenerme. ¿Estás muy cansada? No. No sé. Tengo sueño. Mucho sueño, dije con voz débil, y dejé caer la cabeza sobre su hombro. Vale, te llevo a la cama a descansar, dijo con voz preocupada. Pero sentí el temblor de emoción en su brazo. Me llevó. No hacia nuestro dormitorio, sino hacia el baño. Pilar y Beatriz nos siguieron en silencio. Deja que te ayudemos. Nosotras te ayudamos, dijo Pilar. Así mareada. Tú solo no puedes. Me metieron en el baño. Fingí haber perdido el conocimiento por completo. Mi cuerpo flácido, dejándome arrastrar. ¡Rápido!, ordenó Marcos. Abre el grifo. Llena el suelo de agua y jabón. Beatriz obedeció al instante. Una espuma blanca cubrió rápidamente el suelo de baldosas. Vale, ayudadme a ponerla aquí. Me arrastraron hasta el centro del baño y me sentaron en el suelo. Mamá, sujétale la cabeza. Beatriz, los pies, dirigió Marcos. Yo.
Yo haré que parezca un resbalón. Seguía con los ojos cerrados, pero oía cada una de sus palabras, cada una de sus respiraciones. Oía a Pilar murmurar: «Rápido, hijo. Que se muera ya. Y nos deje en paz». Oía a Beatriz reírse con desprecio. «Dale fuerte, que no se despierte». Y entonces sentí la mano de Marcos, la mano de mi marido, agarrándome del pelo, echándome la cabeza hacia atrás, apuntando al afilado borde de porcelana de la bañera. «Adiós, mi amor», susurró, con una voz cruel y fría. Era el momento que estaba esperando. Justo cuando iba a estrellar mi cabeza contra la bañera, yo, la que estaba inconsciente, abrí los ojos de golpe. Durante una fracción de segundo, vio mis ojos. Ya no eran los ojos dulces y asustados de Isabel. Eran los ojos de una depredadora, fríos y letales. Se quedó paralizado. Dudó un instante por la sorpresa, y ese instante fue más que suficiente. Con un movimiento rápido como el rayo, que había practicado miles de veces, usé mis piernas flexionadas para darle una fuerte patada en el estómago. No fue un golpe muy fuerte, pero fue inesperado, y en el suelo resbaladizo y enjabonado, fue tremendamente efectivo. Marcos, con todo el cuerpo inclinado hacia adelante, no pudo mantener el equilibrio. Gritó de terror y salió despedido hacia atrás, siguiendo exactamente el guión que él mismo había preparado. Crack. Su cabeza, en lugar de la mía, se golpeó con un sonido seco contra el borde de la bañera. Se quedó allí, inmóvil, con los ojos desorbitados. La sangre empezó a brotar de la parte posterior de su cabeza, extendiéndose por el suelo blanco. Pilar y Beatriz se quedaron como estatuas, con la boca abierta, sin poder decir nada. No entendían. No podían entender cómo alguien que había tomado un somnífero podía. Me senté lentamente, sacudiéndome la espuma de la ropa. Las miré, a las dos demonios petrificadas por el miedo, y sonreí. La obra era buena. ¿Por qué no seguís actuando? Las sirenas de la policía se oyeron a lo lejos, cada vez más cerca. Había pulsado el botón de emergencia de mi reloj inteligente en el momento en que me trajo el zumo de naranja. La trampa se había cerrado, pero la presa que había caído en ella no era yo. El sonido seco del cráneo de Marcos golpeando el borde de la bañera todavía resonaba en el pequeño y húmedo espacio. La sangre de la nuca comenzó a extenderse por el suelo de baldosas blancas cubierto de espuma de jabón, creando una imagen espeluznante. Yacía inmóvil, con los ojos desorbitados fijos en el techo, su rostro aún reflejando el horror y la incredulidad. Había caído en su propia trampa. Pilar y Beatriz estaban petrificadas, boquiabiertas, incapaces de pronunciar una palabra. Miraron a Marcos, luego a mí, mientras me levantaba lentamente, sacudiéndome la espuma de la ropa. Mi sonrisa, bajo la luz amarillenta del baño, seguramente parecía la de un demonio. ¿Qué pasa? La obra era buena. ¿Por qué no seguís actuando?, pregunté, con una voz tan ligera como el aire, pero cada palabra era un martillo golpeando sus nervios tensos. Tú no te tomaste la medicina, balbuceó Beatriz, la primera en poder hablar, con la voz temblorosa. Claro que sí, asentí. Tomé un pequeño sorbo para ver qué tramabais. Hay que admitirlo, el guión era genial. Un lamentable accidente doméstico. Perfecto. Solo que el actor principal decidió cambiar su papel en el último momento. Justo entonces, las sirenas de la policía, que se acercaban, se oyeron con claridad, rompiendo el silencio de la noche. Para mí, ese sonido era la música de la justicia. Para ellas era el toque de difuntos. Pilar pareció despertar de su trance. Ya no había rastro de su arrogancia y crueldad, solo pánico absoluto. ¿La policía? ¿Por qué viene la policía? Me miró, con los ojos llenos de terror. ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Me encogí de hombros. Solo soy una víctima que se ha defendido legítimamente. Pulsé el botón de emergencia de mi reloj inteligente en cuanto Marcos me trajo amablemente ese zumo de naranja. Supongo que ya están aquí. Bam, bam, bam. La puerta de la casa fue golpeada con fuerza desde fuera, seguido de un grito autoritario. «Policía. Abran la puerta». Pilar y Beatriz se sobresaltaron. Se miraron, pálidas como la cera. Sabían que todo había terminado. Me levanté tranquilamente, pasé por encima del charco de sangre y me dirigí a la puerta del baño. «Dejadme abrir a mí. Vosotras dos quedaos aquí cuidando de la víctima». Salí al salón y abrí la puerta principal. 4 o 5 policías uniformados entraron de inmediato, seguidos por un equipo médico. «¿Quién ha llamado? ¿Qué ha ocurrido?», preguntó un oficial mayor.
Probablemente el jefe. Con severidad. He sido yo, me señalé, con la voz temblorosa y débil. Volviendo a mi papel de esposa desvalida. Mi marido. Mi marido intentó matarme. Con su madre y su hermana. Me drogaron e intentaron simular un accidente en el baño. Yo. Tuve la suerte de poder defenderme. Y él. Se resbaló. Y se cayó. El jefe de policía frunció el ceño, mirando mi aspecto frágil, y luego el baño. La escena en el interior lo decía todo. Los agentes acordonaron inmediatamente la zona, mientras el equipo médico se apresuraba a atender a Marcos. La víctima tiene un traumatismo cráneoencefálico. Ha perdido mucha sangre. Hay que llevarlo a urgencias ya, gritó un sanitario desde dentro. Marcos fue rápidamente colocado en una camilla y trasladado a la ambulancia. Pilar y Beatriz, como dos sombras sin alma, fueron retenidas por dos agentes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Tienen algo que ver con esto?, gritó Pilar, intentando zafarse. Ha sido ella. Nos ha tendido una trampa. Ella ha pegado a mi hijo. El jefe de policía se volvió para mirarme. Saqué tranquilamente mi teléfono del bolsillo y le mostré el vídeo grabado por la cámara oculta en la estantería. Señor agente, aquí está todo lo que pasó desde que mi marido me trajo el zumo de naranja hasta que me llevaron al baño y planearon cómo deshacerse de mí. Todo está grabado con mucha claridad. Cogió el teléfono y lo miró con atención. Cuanto más veía, más serio se ponía su rostro. Le devolvió el teléfono a un subordinado e hizo una señal. Detened a estas dos y llevadlas a comisaría para interrogarlas. No, yo no voy. Soy inocente, gritó Beatriz forcejeando. Pilar se desplomó en el suelo, llorando y murmurando. Se acabó todo. No las miré más. Fui a mi dormitorio y saqué el vaso de zumo mortal que había guardado. Señor agente, este es el zumo que mi marido me dio. Sospecho que contiene somníferos. Por favor, llévenlo a analizar. El jefe de policía asintió, tomando la prueba con cuidado. Me miró, ya no con sospecha, sino con admiración. Ha sido usted muy valiente e inteligente. No se preocupe, investigaremos a fondo y se hará justicia. Cuando el coche de policía se llevó a Pilar y a su hija, por fin pude respirar aliviada. Me dejé caer en el sofá, sintiendo de repente un cansancio inmenso. La guerra había terminado. Había ganado. Pero, ¿por qué no me sentía feliz? Solo sentía un agotamiento infinito y una profunda tristeza por una familia que se había destruido a sí misma. El caso de la esposa maestra de artes marciales que se defiende del complot de asesinato de su familia política causó un gran revuelo en el barrio. Con pruebas irrefutables el vídeo que grababa todo el plan. El zumo de naranja con una alta dosis de somníferos y mi propia declaración, los 3 miembros de la familia Marcos no tuvieron escapatoria. Marcos, tras superar la fase crítica, se recuperó, pero con una fractura craneal y secuelas neurológicas leves. De ser un matón, pasó a ser un paciente frágil que tartamudeaba al hablar. En el banquillo de los acusados, ya no tenía su arrogancia, solo miedo y un arrepentimiento tardío. Pilar y Beatriz, sus cómplices, también tuvieron que admitir su culpabilidad. El intento de asesinato con premeditación y alevosía es un delito muy grave. El tribunal, tras examinar los hechos, dictó una sentencia justa. Marcos, como autor intelectual, recibió la pena más alta. Pilar y Beatriz, como cómplices, también pagaron con años de su juventud entre rejas. No asistí al juicio. No quería volver a ver sus caras. Se lo delegué todo a mi abogado. El día de la sentencia, solo recibí un breve mensaje de Isabel. Se acabó, Alba. Se ha hecho justicia. Sí, se había hecho justicia, pero la verdadera batalla para mi hermana y para mí acababa de empezar. La batalla por sanar, por reencontrarnos a nosotras mismas. Después de que todo terminara, traje a Isabel y a Clara de vuelta a esa casa. La casa ahora estaba limpia, sin rastro de esa familia infernal, pero sabía que los fantasmas invisibles todavía acechaban en cada rincón. Isabel, tras una semana de paz, había recuperado el ánimo, pero las cicatrices del alma no se borran tan fácilmente. Todavía se despertaba sobresaltada por la noche. Todavía se asustaba con los ruidos fuertes. Sabía que no podía dejarla vivir atrapada en el pasado. Isabel, le dije un día, vamos a vender esta casa. Isabel se sorprendió. ¿Venderla? Pero esta es nuestra casa. Ya no es un hogar cuando está lleno de recuerdos tan dolorosos. Le cogí la mano. Necesitamos un nuevo comienzo. Un lugar sin las sombras del pasado.
Y así lo hicimos. Vendimos la casa, repartimos los bienes según la sentencia de divorcio. Con ese dinero, no compramos una casa más grande, compramos un pequeño y bonito piso en una zona nueva de la ciudad, cerca del colegio de Clara y de Midojo. Decoramos nuestra nueva casa nosotras mismas. Isabel, que siempre había sido muy mañosa, cosió unas cortinas de color azul cielo, el color de la esperanza. Clara nos ayudaba pegando en las paredes los dibujos que pintaba. Nuestro pequeño piso se fue llenando poco a poco de risas, del calor de la familia. Isabel, una vez completamente recuperada, no volvió a su aburrido trabajo de oficina. Dijo que quería hacer algo con más sentido. Animada por mí, y tras el curso de apoyo, decidió convertirse en consejera, en una compañera para otras mujeres víctimas de la violencia de género. Usó su propia historia, su empatía de quien ha cruzado el infierno, para ayudar y dar fuerza a otras. Y yo, seguí siendo yo, la maestra de artes marciales de pelo corto, fuerte y un poco rebelde. Mi dojo cada vez tenía más alumnos, especialmente mujeres. Venían no solo a aprender artes marciales, sino a aprender a defenderse, a ser fuertes, a decir no a la injusticia. Una tarde, al atardecer, Isabel y yo estábamos sentadas en el balcón, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. Clara estaba sentada en el regazo de su madre, contándole cosas del colegio. «Alba», dijo Isabel de repente, mirando a lo lejos. Hubo un tiempo en que pensé que mi vida se había acabado. Quise morir. No di nada. Solo le apreté la mano. Pero ahora, se volvió para mirarme. Sus ojos ya no estaban vacíos, sino que brillaban con una profunda felicidad. Ahora entiendo lo valiosa que es la vida. La felicidad no es no caerse nunca, sino poder levantarse una y otra vez. Sonrió. Una sonrisa radiante y hermosa. La sonrisa que no había visto en 5 años. Gracias, Alba. Gracias no solo por salvarme la vida, sino por salvar mi vida entera. Yo también sonreí. Nos hemos salvado mutuamente, hermana. Y era verdad, nos habíamos salvado mutuamente. Ella, con su debilidad, había despertado a la bestia que había en mí, y yo, con mi fuerza, la había ayudado a encontrarse a sí misma. Miré al cielo, donde empezaban a aparecer las primeras estrellas. Sabía que el camino por delante aún era largo, que habría dificultades y desafíos. Pero ya no tenía miedo, porque sabía que no estaba sola. A mi lado estaban mi hermana y mi sobrina. Éramos una familia reconstruida sobre las cenizas, más fuerte y resistente que nunca. Nuestra historia es quizás una afirmación de que el silencio no siempre es oro. A veces, es complicidad con el mal, y la justicia no llega sola. Pertenece a los valientes, a los que se atreven a levantarse y luchar por su propia vida y dignidad. Queridos amigos y amigas, así llega a su fin la historia de las hermanas gemelas Alba e Isabel. Un viaje lleno de sangre, sudor y lágrimas, pero también extraordinariamente fuerte y poderoso. Al escuchar su historia, quizás algunos de nosotros veamos un reflejo de nosotros mismos o de mujeres que conocemos. La imagen del sacrificio, de la paciencia, del deseo de construir un hogar feliz, pero esta historia no se limita a relatar el dolor. Enciende una llama, una profunda lección sobre el valor de uno mismo y los límites del aguante. A menudo se nos enseña que es mejor ceder para mantener la paz, que ser esposa, ser nuera, implica sacrificarse, poner a la familia por encima de todo. Eso no es incorrecto. Pero el sacrificio solo tiene sentido cuando se valora, cuando se aprecia, cuando tu sacrificio se da por sentado, cuando tu paciencia se convierte en una excusa para el maltrato y la falta de respeto. Ya no es una virtud, es debilidad. No solo te daña a ti, sino que crea un ambiente tóxico donde se alimenta el egoísmo y la violencia. La mayor lección que podemos extraer del viaje de Alba e Isabel es que la dignidad no es negociable. Puedes amar a alguien con todo tu corazón, puedes desvivirte por tu familia política, pero nunca te pierdas a ti misma. Nunca dejes que nadie pisotee tu dignidad, tu cuerpo y los valores que defiendes. El silencio ante la injusticia no trae la paz, solo siembra la semilla de tormentas mayores. Defender tus límites no es egoísmo, es amor propio. Otro punto crucial es la fuerza del verdadero vínculo familiar. En el momento más oscuro, fue el amor incondicional de su hermana, lo que se convirtió en la luz que la guió, lo que la sacó del fango de la desesperación.
Esto nos recuerda que debemos abrirnos a quienes nos quieren de verdad. No intentes cargar con tu dolor a solas. Una palabra a tiempo. Un abrazo en el momento justo. Puede salvar una vida. No te aísles en el infierno que otros crean por miedo a molestar o por orgullo. Y finalmente, la historia es una afirmación rotunda. Siempre tienes elección. Por muy mala que sea la situación, por muy acorralada que te sientas, siempre puedes elegir. Seguir siendo una víctima o levantarte y convertirte en una guerrera. Como Alba, no todas tenemos conocimientos de artes marciales, pero todas podemos armarnos con el arte de la palabra, el conocimiento, la razón y el coraje. Y como Isabel, nunca es tarde para sanar. Su renacimiento nos muestra que después de la tormenta siempre sale el sol, y el amanecer es más brillante después de una larga y oscura noche. Esperamos que, a través de la historia de Alba e Isabel, cada uno de nosotros, especialmente las mujeres, encuentre más fuerza y determinación para construir una vida feliz y respetada. Recuerda, mereces ser amada, pero primero debes aprender a amarte y protegerte a ti misma. Si esta historia ha llegado a tu corazón, si te ha dado aunque sea un poco de coraje, no dudes en mostrar tu apoyo, dándole a me gusta y suscribiéndote al canal Historias del Corazón ESP. Cada suscripción, cada comentario, no solo es un gran estímulo para nosotros, sino que también ayuda a difundir estos importantes mensajes a más personas, ayudándoles a encontrar una salida en situaciones difíciles. Gracias por vuestra